me refiero a Luis Eduardo Valcárcel. Ello en conmemoración de los 130 años de su nacimiento, con el objetivo de revalorizar su obra y aporte a la cultura peruana. En ese sentido, la Biblioteca Nacional de Perú ha implementado una serie de conferencias en su homenaje, las cuales serán transmitidas desde el día de ayer, martes 9 de febrero, hasta el día viernes 12. En esta segunda sesión denominada Luis Eduardo Valcárcel, Memoria de un indigenista, es un gusto contar con la participación de la ponente, la doctora Yasmín López Lenzi, quien es doctora en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, magíster en letras con especialidad en literatura latinoamericana por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, bachiller y licenciada en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es profesora e investigadora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, además que dictó clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora López Lenzi ha desarrollado investigaciones en el Perú, América Latina, Alemania y los Estados Unidos sobre teoría del hogar y ciudades, memoria, globalización, turismo en el Perú y América Latina, género, etnicidades y literaturas en el Perú, vanguardias peruanas y latinoamericanas, modernidades fragmentadas. Su campo de investigación es amplio, su producción académica también lo es. Reflejo de ello son sus artículos publicados tanto en revistas como en libros nacionales e internacionales. La doctora López Lenzi, autora de los libros Megápolis en América Latina, publicado en el 2010, así como del libro El Cusco Pacarina Moderna, cuya segunda edición salió en el 2007. A continuación, la doctora Yasmín López Lenzi analizará sus vivencias y experiencias de investigación en torno a la obra de Luis Eduardo Valcárcel. Bienvenida, doctora virtual, es todo suyo. Muchas gracias, Henry Barrera, y muchas gracias al Nacional del Perú por la invitación a participar en este homenaje que dura toda una semana a uno de los pensadores más importantes del contemporáneo, ¿no? Que es Valcárcel. Retomamos esta presentación que se denomina Luis Valcárcel, Memorias de un indigenista. ¿Podemos pasar a la siguiente? Quiero empezar con esta cita de propio Luis Valcárcel en 1981, año de la publicación de sus memorias, publicadas por el IEP, consideradas por el IEP como una obra fundamental para entender el pensamiento ideológico y político y la vida del Perú durante el siglo XX. Valcárcel decía: me prometí a mí mismo demostrar en el curso de existencia la grandeza del Perú antiguo. Yo les decía que Luis Valcárcel, que vive entre 1891 y 1987, había colocado a los trabajos de la memoria como estructurales para la realización de toda su actividad intelectual y cultural. El objetivo de esta presentación es marcar cómo se va a iniciar este trabajo intelectual desde la perspectiva de los trabajos de la memoria. Y me voy a concentrar entre las décadas de 1910 y 1930. La siguiente, por favor. Paul Ricoeur había definido que la memoria es el presente del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo individuo tiene la posibilidad de activar el pasado en el presente. Es algo que hacemos permanentemente a lo largo de nuestra vida a través de recuerdos, ¿no? Convocamos recuerdos y en ello vamos construyendo, definiendo nuestra identidad personal y nuestra propia continuidad en el tiempo. El pasado, al mismo tiempo, deja una serie de huellas, y estas huellas
pueden ser materiales, es decir, tangibles, como pueden ser intangibles, en tanto que sean psíquicas o simbólicas. Y todas estas huellas se ubican en un marco, ¿no? En lo que se denomina los marcos de la memoria. Eso se refería Halbach con los marcos de la memoria, los cuales le otorgan a nuestra memoria narrativa, ¿no?, una organización, se inscribe, ¿no?, dentro de una serie de discursos y de narrativas que son colectivas, ¿no?, y que pueden atravesar décadas, ¿no?, o todo un siglo. Ahora, estas huellas materiales, ¿no?, pueden, muchas veces están ocultas, ¿no es cierto?, no son evidentes, ¿no?, y pueden adquirir entonces la capacidad de ser reveladas, de ser mostradas, ¿no? Las memorias, el libro Las Memorias, publicado en 1981, yo la entiendo como una de esas huellas, una materialidad colectiva andina que nos deja Valcárcel en 1981, construido a partir de su propia experiencia individual como sujeto, Luis Valcárcel, cusqueño, también joven universitario, padre de familia, académico, después funcionario público, ¿no?, fue ministro de Educación, ¿no?, y que va a buscar el articular en este libro las múltiples huellas del Perú del siglo XX, ¿ya? Trabajo que va a tener dos ejes fundamentales, especialmente en este periodo que yo voy a abordar. Uno, el estudio de la cultura peruana antigua, ¿no?, que ya va a ser evidente en los primeros trabajos de él, y simultáneamente el estudio y la preocupación por la situación de las poblaciones indígenas, especialmente en la región del Cusco. Siguiente, por favor, Jorge. Aquí tenemos, ¿no?, imágenes de estas materialidades, ¿no?, que son los diferentes libros en este periodo de Valcárcel, ¿no? El glosario de la vida incaica, Tempestad en los Andes, en diferentes, ¿no?, en diferentes ediciones, ¿no?, la Ruta Cultural del Perú, Incánida, ¿no?, y tenemos también las memorias. Yo entiendo entonces estos libros como huellas materiales de un trabajo de memoria, ¿no?, desarrollado a lo largo de su vida, ¿no?, como intelectual, como pensador. La siguiente diapositiva. Este es el Valcárcel de este periodo, del periodo de 1910 a 1930, el Valcárcel al cual me voy a referir en esta presentación. Siguiente. Los trabajos de la memoria en este periodo los he dividido haciendo una equivalencia con una partitura musical, ¿no?, dividida en 5 movimientos, ¿no? En otras palabras, identifico 5 fases de los trabajos de la memoria en este periodo. En el primer movimiento lo caracterizo como descifrar y traducir la ciudad del Cusco, y esto se va a desarrollar entre 1912 y 1920. Siguiente. En el libro de la vida incaica que se publica en 1925, pero que recoge textos
escritos entre 1913 y 1924, recojo textos, ¿no? De estos primeros años de la década de 1910, muchos de los cuales están dedicados a la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, en este primer trabajo de memoria, Valcárcel evoca la ciudad del Cusco, y la evocación que realiza la hace a partir de identificar varios estratos legendarios, ¿no? Entonces ubica diferentes leyendas, la leyenda incaica, ¿no? La leyenda del hidalgo guerrero, es decir, se refiere al Cusco colonial, ¿no? Y la leyenda y gloria del Cusco libertador, ¿no? El Cusco que se emancipa de la dominación colonial. La ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco es evocada. La ciudad del Cusco aparece en este momento como un libro inaccesible. Los caracteres que forman parte de este libro son ilegibles, no los comprende. ¿Cuáles serían estos caracteres? Los caracteres son las piedras graníticas de los muros incas y de civilizaciones anteriores que están en la ciudad. Y él observa estos muros, ¿no? Y las analoga con un texto que no puede descifrar. Tengo aquí una cita, ¿no?, que quiero leer para también entender un poco el estilo de Valcárcel. Cusco, ¿quién sorprendiera tu misión que te agita? ¿Quién supiera tu preñez de pasado? En ti ha dejado su marca una humanidad más fuerte y más gloriosa. Tus páginas escritas con caracteres desconocidos. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. Aquí, en un texto fundamental, entonces, va a ser el referido al himno al sol. El himno al sol es lo que nosotros conocemos como el cóndor pasa, que se va a escuchar por primera vez recopilado y adaptado por Alomía Robles, se va a escuchar en el Cusco por primera vez en 1912, ¿no? Y va a generar una gran impresión en Valcárcel y en la generación de la reforma universitaria cusqueña. Entonces, él va a referirse a lo que genera este himno al sol, ¿no? Y lo vamos a vincular con esa imposibilidad de descifrar el texto, el libro, ¿no?, el libro del Cusco, ¿no?, la ciudad del Cusco como inaccesible. A partir de la música y de la evocación del himno al sol, ¿no?, puede Valcárcel vincularse con el significado de la ciudad del Cusco. Si bien es cierto, no puede entender los caracteres, suscita esta evocación musical del sol una suerte de que restaura una sacralidad que ha sido violada por la invasión y colonización tal, ¿no? En este libro habrán entonces relatos referidos a piedra, hombres convertidos en piedra,
Nuevamente, ¿pueden escucharme ahora? Y se le escucha, Bien. doctora. Bien. ¿Lograron escuchar sobre esta diapositiva, sobre los relatos de hombres de piedra animadas? Los seres humanos no son de tierra o de barro, ¿no? Como por ejemplo en el Popol Vuh o en el Génesis cristiano, sino son de piedra, ¿no? Vinculándose siempre a montañas, cuevas, manantiales y ríos. Entonces, en esta primera fase, en este primer movimiento, la evocación se hace a través de la música para lograr acercarse o vincularse a una memoria, ¿no?, perdida o a una memoria que no se puede descifrar. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. El segundo movimiento lo tenemos con el glosario de la vida incaica en 1922. Aquí la idea central es la comprensión del Perú, porque estos trabajos de memoria están vinculados con el Perú como una patria antigua de raíz andina. ¿De qué se trata este glosario de la vida incaica? Se trata, como en el anterior, de pequeños textos, principios de vida y de cosmovisión peruana antigua. Y hay una recreación legendaria, ¿no?, como del origen, ¿no? Pero además de ello, hay un diálogo con el pensamiento del arqueólogo Julio Cetello, con esta teoría monogenista y obtenista de ello. ¿Para qué? O sea, pone en relación estos cuadros legendarios, ¿no?, con las evidencias más recientes de la naciente teología en Perú, para afirmar que el Perú es una patria antigua de raíz andina. Ese va a ser un pensamiento central, y estamos hablando de 1922. De 1922, ¿no? Por cierto, Tello ha estado ya varias veces en el Cusco, ¿no?, y de partido una serie de actividades con Balcarce y otros jóvenes cusqueños. La doctora López Lenzi ha tenido un problema de conexión. En unos segundos se va a volver a conectar para que pueda continuar con su disertación. Doctora. Sí, sí. Sí, se le escucha. ¿Estoy? ¿Me ven? Sí, se le ve y se le escucha. Decía que la idea central del Perú como patria antigua de raíz andina va a situar la discusión sobre la cultura peruana en un marco nacional, ¿no?, que trasciende lo que después se va a denominar como indigenismo,
¿ya? Pero bueno, esta es una idea, una tesis que yo desarrollo hace tiempo. No me quiero detener mucho en eso, simplemente Y al público que nos está viendo por medio del Facebook Live, nuevamente les pedimos paciencia. Había un problema de conexión y ya la doctora Lenzi nuevamente se ha vuelto a conectar. bueno, es una prueba realmente de fuego esta, no me ha pasado nunca que se me corte tanto. Me parece que mi internet está bastante inestable. ¿Me escuchas, Henry? Sí, doctora, se le escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí se le Se ha escucha. Puede sedimentado continuar a lo largo nomás. de diferentes épocas hasta formar un, hasta formar un colectivo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Balcarce va, y esto va a ser sistemático, no solamente por Balcarce, ¿no? Gabriel García y por otros cusqueños, intelectuales cusqueños, que formaron parte de la reforma universitaria temática, de la versión del Perú, de la versión de la nación, de los cronistas coloniales, ¿no? Entonces hay un interés, un objetivo central que surge aquí y que a mí me interesa destacar, porque es el momento en que está surgiendo algo que va a marcar toda la trayectoria intelectual de Valcárcel, y es que la arqueología que está en Valcárcel va a ser fundador con la etnohistoria, ¿no? Deben realizar una obra de rectificación de la historia nacional. Entonces, esto ya es claro en 1922 y lo podemos encontrar en estos textos. Siguiente. Siguiente. Diapositiva. Ya, entonces, y avanza un poco más en esta idea, no solamente se trata de la acción Perú civilizatoria, es una civilización, pero esta civilización es para Valcárcel una creación campesina, cuyo fundamento es una sociabilidad cósmica. Esto supone, es una civilización en la cual lo central era las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, ¿ya? Que eran estructurales en esta civilización. Los incas para Valcárcel entonces fueron civilizados y civilizadores. Y esto parte del vínculo con el medio ambiente. Y fueron civilizados y civilizadores por tres razones: porque crearon conocimiento, porque lograron el bienestar social y la integración de grupos heterogéneos dentro de un paradigma específico que es el de la cultura agraria. Entonces, la tesis es la existencia de una civilización peruana original, nacida, cito, como un fruto espléndido de este consorcio fecundo del hombre y la tierra andina. Y que está, él destaca mucho eso, ajena a los procesos de imitación muy característicos de la cultura criolla, ¿no? Que va a sistemáticamente criticar. Esto está vinculado con
con los sucesos mundiales, como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana y los grandes debates que están habiendo en América Latina, los que evaluando sus, después de 100 años, los estados-nación que han logrado construir. Y el paradigma moderniza toda América Latina, y inclusive también, ¿no?, en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos que hacer esa vinculación, ¿no? Esa vinculación, porque si no, no podemos entender la magnitud que tiene esta idea en el trabajo de Valcárcel. Vamos a la siguiente. La siguiente. Tercer movimiento. Ars Inca, la música y la lucha por la memoria. 1923-1924. Ya estamos en la década del 20 y en este momento ya varios pensamientos, varias creaciones artísticas y culturales han madurado en el Cusco y se va a dar lo que se denominó la peruana de arte incaico, que consistió en una ritualización escénica, teatral, itinerante de todo este movimiento cusqueño. Y se dará entre 1923 y 1924 con ocasión de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Congregó a 47 músicos, actores, escritores, pintores, bailarinas, todos cusqueños, que viajaron en ferrocarril, en ómnibus, en automóvil, a caballo, a Bolivia, a Argentina y el Uruguay, que se presentaron en teatros muy importantes. Van a presentar una performance, hoy diríamos interdisciplinaria, ¿no? Porque van a haber fragmentos de teatro, se va a leer poesía, relatos, ensayos, música, pintura, fotografía. ¿Cómo se va a abrir esta presente? Se abre esta performance con el himno al sol y con un yarabí cusqueño. De ahí entran con la representación Teatro Segundo. Entre paréntesis, hago recordar que durante las primeras 2 décadas del siglo XX, el Cusco vivió un periodo intenso de teatro en quechua en el Cusco, con piezas elaboradas por escritores cusqueños, ¿no? Entonces hay una tradición teatral en el Cusco, ¿no? En quechua, y esto se va a llevar en este viaje. También piezas musicales populares, así como piezas sinfónicas, cantos corales, danzas, cuadros escénicos que abordaban reconstrucciones históricas, paisajes costumbristas y paisajes andinos. Es decir, toda una performance que traducía la cultura peruana y especialmente cusqueña. Siguiente diapositiva. Fue la gran misión peruana de arte incaico, recogido en esa revista Ars Inca. Entonces, mi idea es que esta misión, ¿no?, tenía, por el propio nombre, ¿no?, remite a una finalidad religiosa, a la revelación de una memoria oculta. Recuerden que yo les decía en el primer movimiento, la evocación a través de la música,
bueno, esto va a ser ampliado, complejizado y escenificado y llevado a un escenario americano, ¿no? No solamente en el Cusco y dentro del Perú, sino va a ser actuado, dramatizado, ¿no? En un contexto americano, ¿no? No en vano conmemorando el centenario de Ayacucho. Entonces, revelar una memoria oculta, porque en todos los países, en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en el Brasil, aunque no forma parte, ¿no?, de este eje, se están preguntando por sus identidades, por lo que significan, ¿no?, sus respectivas culturas. Entonces, tiene el objetivo, esta misión de revelar, ¿no?, esta continuidad de la civilización peruana, de mostrar esta idea, ¿no?, que había madurado durante toda la década previa. Entonces, es bien interesante destacar cómo ya aquí, en esta presentación, se van a cruzar, articular, van a dialogar tradiciones musicales que podríamos considerar disímiles, como que se van a presentar obras de compositores cusqueños contemporáneos. Es la época de 4 grandes compositores cusqueños que hacen música conocida erudita, ¿no? Pero al mismo tiempo es el periodo de la constitución de lo que se conoce como un folclore regional, ¿no?, a partir de la música popular que va a emerger con mucha fuerza en estos años, ¿no? Y esta performance va a articular esos 2 lenguajes. Me parece que es una realización notable y que está bastante lejos de lo que se suele caracterizar como indigenismo. Me parece que es bastante más complejo, porque es una dinámica que ponía en contacto a la creación estética individual con la creación colectiva, ¿ya? La complejidad formal, entonces, de esta performance andina neo-inca intenta articular, y eso va a estar muy presente en los trabajos de la memoria de Valcárcel de este periodo, de trabajar la cuestión temporal andina, que por un lado se actualiza un pasado glorioso, y como en otras partes del mundo, esta articulación del pasado glorioso tiene un carácter restitutorio de una memoria vejada, de una memoria maltratada y saqueada, ¿no? No olvidemos que en esta época, ¿no?, está surgiendo también esta categoría de patrimonio arqueológico, que en esos años se llamaban ruinas, ¿no? Y esas ruinas, ¿no? Y el Perú padecía bueno, creo que se extiende hasta el día de hoy, ¿no?, la pérdida de esas huellas materiales del pasado, ¿no? El sentimiento de un saqueo permanente de nuestro patrimonio, del cual Valcárcel va a ser un defensor a lo largo de toda su vida. Entonces, se actualiza un pasado glorioso, y por otro lado se valida la simultaneidad temporal de pasado, presente y futuro, ¿no?, que es algo bastante también la historia y por el mito. El siguiente, por favor. Vamos rápidamente al 4º movimiento de la vida incaica de 1925. Siguiente. En este movimiento de la memoria, ¿no?, Valcárcel incorpora
los resultados recientes de las investigaciones en arqueología, en etnología, en historia, lingüística y recopilación de tradición oral. Y a partir de esos, ¿no?, de esas evidencias, ¿no?, compone una narrativa que yo denomino histórica, mítica del Perú, construida como un tejido partitura, ¿no? Trabajo bastante con esta metáfora del tejido partitura. Los textos de la vida incaica funcionan entonces como una suerte de fragmentos o urdimbre de hilos, en los cuales él lo dice, él mismo dice, esa es una cita textual, urdimbre de hilos, se va formando la tela maravillosa. Entonces él es el escritor, es el tejedor, el historiador, es el tejedor de esta tela maravillosa que imbrica pasado, presente y futuro, así como voces desconocidas y, por cierto, la propia voz, la suya y la de su generación. Esta tela maravillosa yo lo interpreto como la potencialidad creadora que proviene de la conjunción, de la articulación de estos tiempos muy diversos. Siguiente. Entonces, en esta tela maravillosa, ¿no?, lo que tenemos es una técnica de composición, ¿no?, de una estética diseñada en 4 fases, que son la revelación, ¿no?, la revelación de algo oculto, de algo olvidado, la recuperación, después la reconstrucción y el resurgimiento, ¿no? Esa es una secuencia que he podido identificar, ¿no?, en este trabajo de la memoria: revelación, recuperación, reconstrucción, resurgimiento. Así como Wiracocha creó a los hombres de las piedras graníticas, el historiador artista, tejedor o ahuascuna, lee los caracteres pétreos y musicales para revelar el texto de la nacionalidad antigua que deberá resurgir y recrearse en la contemporaneidad de una peruanidad moderna. Entonces tenemos en 1925 un avance notable frente al 1912, cuando Valcárcel confiesa su impotencia frente a la comprensión del pasado, ¿no? El Cusco es un libro abierto, pero que no puedo entender. Entonces, a partir de todo este proceso de revelación, recuperación, reconstrucción y resurgimiento, se quiere entonces apropiarse, incorporarse, ¿no?, y finalmente hacer accesible, ¿no?, este libro pétreo, que es la ciudad del Cusco, que es como el sumum, ¿no?, de la nacionalidad antigua, ¿no?, pero esa nacionalidad antigua que es interpelada desde la contemporaneidad, ¿no?, de un proceso de peruanidad moderna, ¿no? El siguiente, pasamos al siguiente, al último, el último movimiento, el quinto movimiento. Tenemos un libro fundamental de 1927, Tempestad en los Andes, publicada por la editorial Minerva en Lima, ¿no?, por José Carlos María Tral, en todo este proceso de pensamiento. Aquí hay que decir que durante toda la década de 1920, en la región andina y especialmente en el sur y particularmente en el Cusco, las relaciones entre la ciudad y el campo eran conflictivas. Y estas relaciones remiten a aquellas que vinculan la modernidad con lo arcaico o lo entendido como atrasado, y por tanto también es una extensión de ese conflicto que será
que estará muy presente en una cantidad de textos, de trabajos entre la costa y la sierra, ¿no? Entre Lima y el Cusco, entre los Andes y Lima. Al haberse identificado lo urbano con lo moderno, ¿no? Dentro del proyecto liberal dominante, los cusqueños se interrogaban desde su región por la modernización dentro de espacios como la ciudad del Cusco, ¿no? Y otras ciudades andinas caracterizados por una doble filiación, ser urbana y ser rural, ¿no? La ciudad, para Balcarce, la ciudad occidental se entiende como una fundación espacial colonizadora, lo cual era vivido por él, como por los cusqueños, como una materialización. Nuevamente estamos con la cuestión de la materialidad, ¿no? Del proceso destructivo de las sociedades andinas. Entonces, la ciudad, con sus llamadas ruinas, ¿no? Es vivida como una materialización permanente y un recuerdo permanente de ese proceso destructivo de las sociedades andinas que a partir del siglo XVI, ¿no? Como una espacialidad cósmica que fue profanada, por el que los diferentes sujetos como el terrateniente, el indígena, el mestizo, el oligárquico burgués, se encontraban en constantes procesos de afirmación, de conflicto, de interdependencia, pero también de destrucción mutua, ¿no? Entonces, muchas identidades constituyéndose, relacionándose y en conflicto. La ciudad del Cusco sufre una transformación radical. De las primeras décadas del siglo XX a finales de los años 20, ya no va a ser el símbolo de la modernización regional, con el surgimiento de una clase media, sino que va a ser entendida como el espacio simbólico del conflicto social, del conflicto ideológico. No podemos olvidar, ¿no?, que el grupo Resurgimiento que liderará Balcarce, ¿no?, es la expresión social y cultural directa del gran impacto de la rebelión campesina de la Urramarca en la ciudad, ¿no?, en los sectores mestizos, ¿no?, sobre todo de la ciudad del Cusco. Entonces, la ciudad del Cusco ya no es solamente el libro abierto e ininteligible y que evoco a través del himno al sol, sino que es un cuerpo atravesado por interacciones contradictorias entre diferentes esferas identitarias, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. Esto es importante para poder entender Tempestad en los Andes. Entonces, en Tempestad vamos a tener una narrativa en la que conviven dramáticamente tres dinámicas que son contradictorias, ¿no? Y que eso ha motivado que años atrás se considerara el libro como fallido, ¿no? Como un indigenismo desconectado de la realidad, ¿no? Pero sucede que hay tres tipos de dinámicas diferentes que conviven en conflicto. Una es esa evocación de la feliz sociedad incaica como un cuerpo integrado. La segunda es el nacionalismo universalista del nuevo indio o mestizo. Y lo tercero, ¿no?, y que es lo nuevo y poderoso en este libro, es el anuncio de un cataclismo revolucionario, por eso se acude a la metáfora de la tempestad, pero que es, como siempre y como es propio de esta metáfora de la tempestad, restauradora de una armonía cósmica que había sido perdida en el mundo andino, ¿no? Entonces, nuevamente es una narrativa, como lo hemos visto en los textos anteriores y en las producciones culturales anteriores y las materialidades anteriores, que escenifica y ritualiza el advenimiento de nuevas voces de la cultura peruana, ¿no? Por ejemplo,
vamos a tener una serie de cuadros, va a usar una estructura cinematográfica en Tempestad en los Andes, y vamos a ver al campesino quechua y aymara, ¿no?, que ya va a suplantar la glorificación inca que veíamos en De la vida incaica. Aparecen los ayllus, ¿no?, las mujeres, pueblos campesinos, los pueblos mestizos, ¿no?, el tinterillo, personajes de estos pueblos mestizos, el tinterillo, el leguleyo o quelquere, ¿no?, hacendados, curas y jueces, que vamos a tener también a estos sujetos presentes, por ejemplo, en la narrativa de José María Arguedas, ¿no? Es muy importante considerar esto, ¿no? El desarrollo de estos cuadros, ¿no?, que adquiere la forma de un texto vanguardista, en verdad, ¿no?, que además estamos en la cúspide, en el momento culmine de las vanguardias en el Perú y en América Latina, como escenario del enfrentamiento, o sea, el Perú como escenario de enfrentamiento permanente entre invasores occidentales e invadidos andinos durante 4 siglos. Es una lucha que parece conducir a la desaparición de una de las partes en determinados momentos del texto, ¿no?, parece anunciar eso, ¿no? Hay una dicotomía que no se resuelve entre originarios e invasores y que se va a trasladar a la dicotomía geográfica sierra y costa, que va a ser muy fuerte. Van a estar presentes también de manera central los levantamientos indígenas, ¿no?, y el surgimiento de un nuevo sujeto, el nuevo indio, al cual se refiere Uriel García en otro texto, ¿no? Y ese nuevo indio es altivo, es libre, es propietario, es orgulloso de su raza. Lo estoy citando, así lo describe Valcárcel, ¿no? La exposición de cuadros bélicos y de resistencia sustenta un discurso de esta Pachacutic, ¿no?, de esta revolución del mundo-tiempo, esta categoría del pensamiento andino. Vamos con la siguiente y con la última. Entonces, Tempestad en los Andes, con los cuales cierro este trabajo de la memoria de Valcárcel durante la década del 10 y del 20, ¿no? Es un hito dentro del pensamiento peruano moderno, porque además constituye en su complejidad, en su contradicción, una cifra de los límites de los debates en el ámbito de la historia, de la antropología, de la arqueología, las artes y las letras, ¿no?, en una época de grandes cambios en América Latina, ¿no? Se constituye en una narrativa de una memoria heterogénea, tramada por profecías, imágenes, alegorías de su propia construcción histórica mítica, es decir, una alegoría de su propio trabajo de memoria, ¿no?, lo cual incluye una fuerza deseante, ¿no?, y por eso que es estética, ¿no?, que desplaza y deconstruye el peso de la tradición judeo-cristiana en la cultura peruana moderna, ¿no? Y surge entonces como propuesta, como alternativa a esta categoría del resurgimiento, que supone esta imbricación de pasado, presente y futuro de acuerdo a una organización tempo-espacial propia de la cosmovisión andina. ¿Qué quiere decir eso? Traduciendo lo que estaría latiendo en Tempestad en los Andes, proyectar al futuro la creación de un, pongo entre comillas, socialismo andino, que sería análogo al comunismo, digo, análogo, no equivalente ni igual, análogo al comunismo incaico del pasado, ¿no? Ese desde 1922 en la vida incaica, pero en diálogo con el pensamiento marxista contemporáneo reelaborado por Mariátegui desde 1920. Entonces, surge aquí esta propuesta y va asentándose, ¿no?, ese pensamiento de que una peruanidad posible,
¿no? A partir de esta dinámica deconstructiva y reconstructiva de memorias, ¿no? De memorias tanto materiales como inmateriales, ¿no? E imaginarios e identidades andinas. Eso sería, bueno, la siguiente, muchas gracias. Lo que he intentado presentar en esta exposición bastante fracturada y fragmentada, ¿no? Como es la obra de Valcárcel en este periodo que he intentado presentarles. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora López Lenzi. Muy valiosos el análisis que realizó de la obra Cumbre de Luis Eduardo Valcárcel, Tempestad en los Andes, y como señalaba en algún momento de su disertación, ¿no? Y donde también era quizá una pregunta que puede surgir de todo ello, el impacto o la influencia que tuvo la obra Himno al Sol, ¿no? En el devenir, en esta mirada que tuvo Luis Eduardo Valcárcel sobre lo indígena. Si bien él ya desde antes tenía esa idea por revalorar lo andino, revalorar el pasado indígena, en particular en la zona del Cusco, que es donde pasó mucho tiempo de su vida, cómo esta pieza musical eh, impactó e influyó en su quehacer tanto académico como activo en las aulas como en su misma producción, ¿no? Sí, el himno al sol va a ser un desencadenante y va a tener una significación organizadora, ¿no? Y que, digamos, hay varios estudiantes, intelectuales, creadores que están preocupados por la historia y por la arqueología. No olvidemos que 1911, ¿no? Es el llamado descubrimiento occidental de Machu Picchu, ¿no? He omitido toda esa parte que es muy importante, ¿no? Pero está en la carátula de la presentación Valcárcel en Machu Picchu, que es la descomunal materialidad de justamente esa memoria, ¿no? Esa memoria, entonces se preguntan, ¿cómo es que surja algo así, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto, ¿no? Entonces, hay una imposibilidad, ¿no? Hay una imposibilidad de carácter cognoscitiva, ¿no? Y va a ser el surgimiento de nuevas ciencias, ¿no? Que van a estar fermentando y van a contribuir también a empezar a resolver muchas de las preguntas que se levantaban en ese momento, ¿no? Y el himno al sol plantea, coloca la cuestión no solamente en el ámbito de la racionalidad, ¿no? Sino de las emociones, de los afectos, de los vínculos, ¿no? Afectivos, en este caso de los cusqueños con su región, ¿no? Con su lugar, ¿no? Claro, y como usted señalaba en algún pasaje, eh, este pensamiento de revalorar lo andino, ¿no? A lo largo de su vida
no solo era un revalorar por revalorar, sino era un revalorar para darle la posición social que, ¿no? que estas personas debían de tener en la sociedad o que el Estado les debía de dar. O sea, Así es. ciudadanos que tenían derechos, al igual que el resto, y que en ese Ujú. momento les eran negados. ¿No? Así Sí, es. son las primeras décadas del siglo XX en el cual el indigenismo empieza a desarrollarse, empieza a tener, a Ujú. calar, no solamente en el Cusco, con la parte de la sierra del Perú, aunque también las mismas zonas urbanas, como el mismo caso de Lima. Justo cuando Valcárcel llega a Lima, conoce a muchos académicos e intelectuales de la época, y algunos de ellos sin duda influenció en su mayor desarrollo, ¿no? En su evolución de su pensamiento hacia el andino. Y sin duda uno de ellos fue José Carlos Mariátegui, quien incluso él elabora, si mal no me equivoco, el prólogo de su, no sé, su texto Tempestad en los Andes. Y Ujú. cito textual, Mariátegui señala, este libro anuncia el advenimiento de un mundo, la aparición del nuevo indio. ¿No? Mariátegui y Valcárcel compartían en ese sentido, Totalmente. no sé si la misma opinión, pero al menos iban en la misma línea, ¿no? De revalorar el pasado andino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo me atrevería a decir que es al revés, que Mariátegui aprendió mucho de Valcárcel y de todo este pensamiento que se genera en el Cusco. La correspondencia va a mostrar y también los viajes de varios jujeños a la casa de Mariátegui. Bueno, como sabemos, Mariátegui no podía viajar, pero recibía en su casa a personas, ¿no? Sean escritores, sean académicos, sean líderes indígenas, sean dirigentes sindicales, obreros, ¿no? Recibía en casa y aprendía de todos ellos, ¿no? Entonces, ahí va a haber un diálogo eh, entre Mariátegui y el grupo cusqueño, ¿no? Fundamentalmente Valcárcel, ¿no? También Uriel García, pero fundamentalmente Valcárcel, sí, totalmente. Sí, doctora, y un poco para redondear la disertación que es, como señalaba hace un momento, es muy valiosa porque nos permite al menos al público que nos está viendo, que nos están escuchando, entender un poco más acerca de la importancia que tuvo Valcárcel para el desarrollo, ¿no? y el impulso del indigenismo en las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál a- a- puede decir usted sería el impacto, la trascendencia que tuvo en la obra cumbre de Valcárcel, Tempestad en los Andes? Quizá no para la época, sino ya para los años posteriores, ¿no? Cómo este fue tomado eh, ya en las décadas, ¿no? que le siguieron. Bueno, en Tempestad de los Andes, como he intentado mostrarlo, eh, va a ser un libro que, bueno, no va a ser entendido por muchos en el momento, ¿no? Sí por Mariátegui, sin lugar a dudas, que va a ser el que publica en editorial Amauta, ¿no? Y le escribe el prólogo, como tú bien notaste, ¿no? Entonces, el gran valor que tiene Valcárcel es la comprensión de que el Perú está atravesando y que tiene enfrente un proceso de grandes cambios y que esos grandes cambios pasan por la inmigración de población andina a la costa, lo cual se cumplió, ¿no? Y que lo trabaja Matos Mar, ¿no? Con Desborde Popular, ¿no? Y Aníbal Quijano también, con con el nacimiento de los cholos en el Perú, ¿no? La categoría de cholo. El cholo es el indígena en Lima, la reconstrucción de nuevas identidades. Bueno, todo ese aluvión, todo ese proceso de grandes cambios está anunciado en los Andes, pero anunciado con un lenguaje, como yo le digo, como
¿no? Un lenguaje muy complejo, un lenguaje evocativo, un lenguaje metafórico, simbólico, ¿no? Y, y en el cual aparecen unos actores fundamentales y un proceso de transformación que está en curso, ¿no? Que está en curso, y inclusive la violencia, ¿no? De ese proceso también, ¿no? O sea, es un texto notable, realmente notable, ¿no? Si lo analizamos, ¿no? De manera anacrónica, ¿no? En diálogo con estos textos que te menciono de Matos Mar y de Quijano, ¿no? Sí, doctora, una pregunta que me hacen llegar del público Sí. eh, señala, en un momento comentó usted que la civilización del Perú fue una creación campesina cuyo fundamento es la socialización cósmica. ¿Puede ampliar un poco el concepto de socialización cósmica? Ya, eso está en, digamos, es un concepto que presenta Valcárcel en estos años, ¿no? Eh, que alude a que la cultura andina, ¿no? Tiene o sea, articula varias dimensiones de la vida de manera cotidiana que en el mundo occidental no se hace, ¿no? Y esta articulación supone un contacto estrecho con el medio ambiente, ¿no? Con la naturaleza, y como sabemos, en el mundo andino, ¿no? La naturaleza, ¿no? Tiene un significado eh, específico, ¿no? Y hay y Valcárcel, porque tiene este lenguaje evocativo, este lenguaje metafórico, ¿no? Y está buscando una fuente, un origen, está buscando entender, descubrir una memoria, ¿no? Olvidada o profanada, ¿no? Entonces, encuentra que las relaciones de los peruanos antiguos, de los andinos antiguos con el medio ambiente, es una relación eh, intrínseca, complementaria, ¿no? O sea, el ser humano es un aspecto más de ese cosmos en el cual ser humano y naturaleza están integrados, ¿no? A eso, a eso remite este concepto de socialización cósmica, ¿no? Sí, doctora, ya para culminar, quizás quiera dar unas palabras para un poco redondear su disertación. Bueno, agradecer y manifestar mi satisfacción por iniciativas como estas de rememorar el pensamiento de Valcárcel y entender el trabajo de los pensadores peruanos, que hay muchos, como aportes que se dan en diferentes momentos, que se han dado en diferentes momentos de nuestra historia y que forman como piedras fundamentales de nuestra cultura, ¿no? Y es por eso que yo he querido centrar mi reflexión sobre el pensamiento de Valcárcel desde esta categoría de la memoria, ¿no? Necesitamos tener memoria, mantener la memoria viva de, eh, de las ideas y
traído y que han sedimentado nuestra cultura contemporánea, que es bastante rica, ¿no? Que es bastante rica. Hay que recordar entonces permanentemente lo que tenemos, ¿no? Sí, bien, al público que nos ha estado viendo y escuchando por medio del Facebook Live, en primer lugar les agradecemos por la paciencia que nos tuvieron. Asimismo, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú está desarrollando una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención. Los videos de todas las sesiones, como la que se ha dado el día de hoy, se subirán próximamente en las redes sociales de la institución, tales como Facebook, YouTube y en el podcast. Gracias por su participación. Buenas noches.